pensé que la clase era a las 8, me había equivocado, porque a veces en general doy clases a las 8. Bueno, entonces vamos a hablar hoy día de cerámicas y el próximo martes a las 7 de la mañana sí tengo clase con ustedes, la segunda parte que viene a ser sobre preparaciones dentarias, ¿ya? En caso de corona libre de metal, ¿correcto? Bueno, para explicarles un poco, ya, mi nombre es José Antonio Valdez Oraceto, soy profesor principal del Departamento de Clínica Estomatológica, soy docente de pregrado y posgrado, estoy a cargo ahorita de la coordinación de rehabilitación oral en especialidad, ¿ya? Desde el 2007 tengo esa función, pero estoy también en unos turnos clínicos con quinto año, especialmente los lunes en la mañana. Lo que quiero tocar hoy día sobre cerámicas, el cluster índice, voy a hablar un poco sobre lo que es la definición de lo que vienen a ser las cerámicas, ¿ya? Voy a hablar cuál es el concepto, la evolución de ellas, su composición química, ¿ya? Ventajas y desventajas de la cerámica. Una también clasificación, porque hay clasificación de estos productos, que nosotros lo utilizamos pues, para lo que es protifija, ¿va? Vamos a hablar también un poco de lo que es actualidad con respecto a tecnología asistida por computadora, los tipos de cerámicas, ciertos criterios para la selección de la cerámica y al final unas conclusiones. Entonces tenemos hasta las 9 aproximadamente para poder tocar todos estos temas. Quisiera saber si, con respecto al curso este que tienen de protifija, han tocado algo sobre lo que son coronas o incrustaciones. ¿En qué parte están? Si alguien me podría decir, doctores. ¿Nadie quiere decirme en qué parte están de lo que es este curso? No sé si se me escucha, porque Dios, ¿en qué parte hasta ahorita de lo que es este curso relacionado a protifija están? ¿Han tocado algo de lo que es las coronas, de estructuras metálicas o algo sobre el tema? Sí, se escucha muy lejos, ¿sí? Algo, Doctor, tocamos lo que es preparaciones de ellas y luego aleaciones metálicas. ya. ¿En preparaciones metálicas han tocado sobre metal cerámicas o sobre totalmente cerámicas? metal cerámica, doctor, me parece. Ya, ya. Entonces, para yo enfocarme en la siguiente clase sobre libres metal, ¿ya? Sobre totalmente cerámicas. Perfecto. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco entonces de todos esos temas y vamos a hablar también me pidieron que hable sobre la prueba de boca de este tipo de material, ¿ya? Cómo es que ustedes deben probar en boca este tipo de estructura, que por lo general lo que se realiza cuando tú tallas una pieza dentaria en la cual ya está muy deteriorada por X motivos de caries o fractura, ¿cierto? Y que con una restauración directa no la podrías restaurar o simplemente porque está tan destruida que tampoco ni con una incrustación. Entonces, vamos a ser un poco más invasivos en ese sentido, en el cual tenemos que desgastar el diente para confeccionar esta estructura, que puede ser hecho de cerámica, ¿ya? O puede ser hecho también de un material polimérico, o un material híbrido que tenga ambas sustancias, ¿ya? Entonces, con respecto a este índice que vamos a hablar ahora, ¿ya? Vamos a seguir entonces con lo que es definición. Podemos decir de que etimológicamente el término cerámica viene del griego keramos y significa tierra quemada, hecho de tierra o material quemado, ¿ya? Porque acuérdense que las cerámicas se fabricaban con otros fines antiguamente y después han sido utilizados pues, para el uso odontológico. El concepto que se tiene es de que son materiales tanto inorgánicos y no metálicos que constituyen objetos sólidos, que es confeccionado por el hombre por horneado de materiales básicos minerales o temperaturas elevadas, bien en horno o directamente al fuego y en cuya estructura final se diferencian una fase que realmente es amorfa, que es un vidrio, y otra fase que es cristalina, que son los cristales. Ahora, actualmente también se puede producir el material ya confeccionado para la boca del paciente en estructuras que ya vienen sintetizadas, ¿cierto? O presintetizadas. ¿Qué quiere decir sintetizado? Cuando ya han entrado al horno estas cerámicas, ¿verdad? Ahora, estas cerámicas, que pueden ser presintetizadas o sintetizadas, ¿ya? Pueden ser presintetizadas no por sistemas de colado, ¿cierto? Que primero se cuela, por ejemplo, el caso de metales, metalocerámicas, tienes un colado de metal y sobre eso el técnico va a confeccionar, ¿verdad? Mediante una técnica de polvo líquido, ir confeccionando, aplicando la cerámica. Y otra es en el cual se puede fresar, ¿verdad? Se puede fresar mediante la técnica CAD-CAM, ¿ya? Entonces, como pueden ver acá, un poco de la evolución histórica, ¿ya? Pueden ver de que realmente desde siglos bien antiguos, ya estamos hablando del siglo más o menos 18, ya como pueden ver, ¿ya? Se fabricaban las porcelanas, ¿ya? Y estos fueron aplicados, como dije, con otros fines, y recién, ya, por vuelta de 1770, ya, comienzan a aplicarse, este autor, Alexis Duchateo, ya, comienza a aplicarla en dentaduras, ya, y así diversos autores como Land, ya, que Land fue el que creó la primera cerámica libre de metal, ya, que fue diseñada por el sistema de cocción, ya. Entonces, el autor de la primera cerámica libre de metal fue Charles Land, ya. Y bueno, de ahí las cerámicas han ido desarrollándose a través de los años, ¿cierto? Y actualmente, ya, tenemos este tipo de clasificación, ¿verdad? De las cerámicas dentales. Entonces tenemos cerámicas con una matriz vitria, ¿ya? Como pueden ver acá, tenemos unas cerámicas policristalinas y unas cerámicas que pueden tener matriz de resina. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir matriz de resina? Que tienen pues una matriz que es tipo polimérica. Entonces las primeras cerámicas de matriz vitria fueron las feldspáticas, que se utilizaban para las coronas metalcerámicas, ¿ya? Luego tenemos las cerámicas sintéticas que eran basadas en leucita o en silicato de litio y también basadas en fluorapatita. Ahora, hemos tenido también dentro de la cerámica de matriz vitria las vitroinfiltradas, que eran infiltradas mediante una preparación que duraba muchas horas, que podían ser de aluminio y magnesio y aluminio y circonio, que eran más resistentes, ¿verdad? Estas ya se han comenzado ya no a trabajar, ¿ya? Y han salido pues las cerámicas policristalinas a base de alumina, después han venido de circonia estabilizada con litio, las circonias reforzadas con alumina y las aluminas reforzadas con circonio, ¿ya? Y luego tenemos las cerámicas de matriz resinosa, que pueden ser resina nanocerámica, cerámica vitria en una matriz
impenetrante de resina y una cerámica circonia silicia en una matriz también interpenetrante de resina. ¿Ya? Seguimos entonces. A continuación, ¿ya? Podemos ver de que la composición química de las cerámicas, que ustedes capaz ya un poco lo conocen, porque son las cerámicas que se utilizan también para las metalcerámicas. Las cerámicas que son feldespáticas, ¿ya? Estas cerámicas que se iniciaron fueron cerámicas biocompatibles e inertes y con un alto grado de estabilidad. Ahora, hay que tener en cuenta que es un material, una cerámica frágil, ¿ya? Y puede fracturarse. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en caso de libres de metal, tú puedes realizar una corona totalmente feldespática, pero es frágil. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Para que no se te caiga, para que no se vaya a fisurar o a fracturar, o simplemente al probar la oclusión, no se fracture. Por eso es que la oclusión, en caso de coronas totalmente feldespáticas, una vez que ya está cementado, es como si fuera un monobloque, entonces ya son más resistentes. Entonces, cualquier ajuste cruzal de coronas totalmente cerámicas feldespáticas se hacen después de cementado. Ahora, es un material altamente utilizado en la práctica odontológica, especialmente en caso de metalcerámicas. En caso de cerámicas libres de metal, si fuera a utilizar solamente feldespato, se utilizan especialmente en caso de coronas unitarias, o sea, no es para utilizarlas en caso de puentes, por la flexión que puede ocurrir y que ocurra una fractura de los conectores. Entonces, tiene buenas propiedades estéticas, ¿ya? Muy buenas propiedades estéticas, ¿ya? Y se clasifican de acuerdo al contenido. Entonces, por lo general, tienen feldespato, por eso se llaman feldespáticas, de un 75-85%, cuarzo del 12 a 22% y caolín en un menor porcentaje de 4%, ¿ya? Entonces, esta es la composición química de las cerámicas más conocidas como coronas feldespáticas, ¿ya? Que vienen a ser realizadas con este tipo de material. Ahora, como dice la ADA, que es la Association Dental American del 2013, por ejemplo, nos dice que la porcelana cerámica pueden ser prensadas, pueden ser cocidas, pulidas o molidas, que contienen compuestos refractorios predominantemente inorgánicos que incluyen porcelanas, vidrios, cerámicas y vitrocerámicas. Acá en esta imagen, por ejemplo, pueden observar cómo es que el técnico va realizando, ¿cierto? En este caso, el diseño de la corona, ¿cierto? Modelándola de acuerdo a las características clínicas, hasta llegar al final a realizarse pues el sintetizado, ¿cierto? Y con la corona pues totalmente funcional y estética para el caso que sea adecuado. Con respecto a las ventajas y desventajas de las cerámicas pueden simular también un gran éxito de carácter visual, ¿ya? Pueden ser biocompatibles, ¿ya? Y se dispone actualmente de una gran variedad, una amplia gama de materiales, ¿ya? Y diversos tipos de sistemas para su uso en odontología, si hablamos de las cerámicas en general. Tiene buenas propiedades ópticas, ¿ya? En cuanto a translucidez, brillo, transparencia, ¿ya? Y lógicamente el técnico puede incorporar ciertos pigmentos metálicos para darle esa coloración que puede ser más gris, más clara, más amarilla, más grisácea, etc. ¿Verdad? Ahora, con respecto a la biocompatibilidad, ya tiene un buen comportamiento de acuerdo a los tejidos vivos. Entonces, una vez cementada esta corona, colocada en boca, con el medio oral, que por lo general puede ser líquido, ¿cierto? Y su comportamiento con respecto a los tejidos adyacentes, o sea, con la mucosa, con la encía, con las papilas, todo eso, es muy bueno, ¿ya? Por lo tanto, su comportamiento es aceptable, ¿ya? Entonces, también, ya con otros materiales, pues, hay posibilidad de ser adherido. Por eso es que se utiliza también en caso de metales, metalocerámicas, como se ve en esta imagen de acá, o también en casos en los cuales, por ejemplo, puedo tener una infraestructura de circonia y realizado, ¿cierto? La parte del bizcocho, ¿cierto? Con, por ejemplo, cerámica feldespática. O sea, puede haber una combinación de ellas. ¿Ya? La idea es que se adhiera correctamente. La durabilidad también y la estabilidad en el tiempo es muy importante. Ya tiene una gran estabilidad química en el medio bucal, ¿correcto? Con respecto a la conductividad térmica, es baja conductividad térmica, con cambios dimensionales más próximos a los tejidos dentarios naturales. Por eso es que es utilizado mayormente, no solamente por la estética, sino porque tiene, como pueden ver, varias ventajas de acuerdo a sus propiedades. La radiolucidez también es una cualidad muy importante, ¿ya? Podemos nosotros ver exactamente cómo está sellando, ¿cierto? Estas cerámicas con respecto a lo que vendría a ser el margen, ¿ya? Porque una vez tallada la pieza, ¿ya? Podríamos capaz observar si generalmente podría ahí, en ese límite, ocurrir algún tipo de caries residual, ¿ya? Entonces, estas porcelanas, por ejemplo, que pueden ser de alumina, densamente sintetizadas y en las feldespáticas también se puede observar tranquilamente esto. Con respecto a la abrasión, debido a su dureza, esta propiedad también constituye una seria desventaja, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tiene un contacto con el antagonista y, por ejemplo, el paciente tenga algún tipo de hábito, ¿ya? Hay que tener en consideración que hay que proteger ese material, esas cerámicas, esas coronas, esos puentes, ¿verdad? Entonces, hay cerámicas, ¿cierto?, que de acuerdo a sus propiedades serían una desventaja desde el punto de vista de abrasión, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una cerámica también, ¿verdad? Por ejemplo, en una pieza superior y de antagonista tengo también otra corona, siempre hay que buscar que sea el mismo material, no diferente tipo de material. Por ejemplo, si tengo feldespato, que el antagonista sea feldespato. Si tengo circonia, que el antagonista sea circonia. Si tengo disilicato de litio, que el antagonista sea disilicato. Siempre es preferible el mismo tipo de material antagónico, ¿ya? Son frágiles también, especialmente como dije, las cerámicas feldespáticas, ¿ya? Tienen, eso sí, una resistencia a la compresión, pero una baja a la tracción y variable a la torsión también, ¿ya? Actualmente, la fabricación de ellas puede ser por tecnología asistida por computadora, ¿ya? Ustedes, no sé si han visto, hemos tenido unos escáneres, ¿cierto? En la cual se ha podido a veces trabajar, dependiendo del caso clínico, ¿cierto? Estas rehabilitaciones con este tipo de materiales, ¿ya? Hay que tener en cuenta que esta tecnología asistida por computadora se llama CAD-CAM, que vendría a ser Computer Aided Design o Manufacture también, que es computer. Entonces, nos va a permitir confeccionar restauraciones cerámicas más precisas y de una forma también más rápida. Entonces, para el odontólogo va a ser mucho más rápido si contamos con este tipo de sistemas, ¿ya? Ahora, estos sistemas que son controlados por un ordenador contan a veces de fases de digitalización, de diseño y de mecanizado, ¿ya? Entonces, acá se puede ver cómo es que se puede trabajar en la computadora
de tal manera en que podamos realizar, ¿cierto?, la digitalización, el diseño y, al final, el mecanizado de estas estructuras, ¿ya? Entonces, gracias a esta digitalización se registra tridimensionalmente la preparación dentaria, ¿cierto? Y lo que a través de un láser de escáner, ¿cierto? Se va a poder después que la cámara capte directamente esa imagen y sin necesidad pues de tomar una impresión. O sea, vendría a ser prácticamente este escanear como la impresión, ¿verdad? En vez de tomar una impresión con silicona que es analógica, la hacemos de manera digital, ¿cierto? Que sería con el escáner. Actualmente hay diversidad de escáneres, han bajado mucho de precios, ¿ya? Pero todavía sigue siendo pues un poquito costoso, ¿no? Ahora, si ustedes no disponen de este tipo de tecnología, igualmente los técnicos actualmente, debido pues a la diversidad de trabajo que realizan, sí pueden trabajar con este tipo de tecnología, ¿ya? Hay diversos tipos de tecnología, diversos tipos de software que se van actualizando con respecto a las investigaciones que siguen existiendo para mejorar, ¿cierto? La confección, ¿cierto? De incrustaciones, de carillas, de coronas, de carillas oclusales, de boneless, etc. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, acá pueden ver que tenemos discos y también tenemos bloques, ¿ya? Como pueden ver acá, tienen un disco, en la parte más superior derecha, tiene un disco que es de un material que es de circonia, por ejemplo, ¿verdad? Acá abajo, en la parte inferior, ven unos diversos tipos de materiales, ¿cierto? En la cual tenemos bloques, ¿ya? Acá en la parte superior tenemos un disco, acá dice multilayer, ¿por qué? Porque tiene, a la hora de tallar, si ustedes pueden ver acá, tiene los colores que tiene son de acuerdo a la parte incisal, a la parte media y a la parte cervical de un diente. Entonces, hay que considerar de que ya no viene de un solo tono, sino por eso es que son prácticamente estructuras que al final el técnico también puede agarrar y maquillar un poco, ¿no? Y en la parte inferior del lado derecho ven cómo se está fresando, ¿cierto? Las estructuras para la confección de este tipo de presentaciones. Acá tiene una imagen, ¿cierto? En la cual tienen una pieza tallada. Una vez que ustedes digitalizan, ¿cierto? Y tienen esa información en la computadora y en el software, lo van a mandar a confeccionar y la fresadora, ¿cierto? Lo que va a hacer es fresar este material para que después se sintetice en el horno y salga pues las coronas como están viendo también, ¿ya? Entonces, estos datos, como pueden ver, se transfieren a un ordenador, ¿ya? Donde se realiza el diseño con un software especial, ¿ya? Concluido ese diseño, el ordenador lo que va a dar ciertas instrucciones a esta unidad de fresado y de forma automática pues se mecaniza y se desarrolla esta estructura cerámica, ¿ya? Ahora, acá tenemos una clasificación con respecto a los materiales cerámicos y métodos de fabricación, ¿ya? Entonces, como pueden ver, hay diversas marcas comerciales, ¿cierto? Y según la técnica de procesado, ¿verdad? ¿Ya? Como pueden ver, pueden ser fresados, prensados, ¿cierto? Y existen pues, diversos tipos de marcas comerciales, ¿ya? Esta es una clasificación también encontrada en este artículo, ¿cierto? Que es un artículo del 2020, que prácticamente también la clasifica en cerámicas con matriz pitia, cerámicas policristalinas y cerámicas con matriz de resina, ¿ya? Entonces, la circonia ahorita ya está en una quinta generación, ¿ya? Y las que hemos estado hablando al inicio eran con respecto a las coronas feldespáticas, ¿verdad? Entonces, esta es una clasificación que también les puede servir, ¿ya? Acá tienen también una clasificación de los materiales cerámicos, ¿ya? En la cuales incluyen materiales a base de polimérico, como es el PMA y el PIC, ¿ya? Composites y nanomateriales, ¿ya? Que son resinas nanocerámicas, ¿correcto? Esto también lo pueden encontrar en este artículo, ¿ya? Que es del año, ¿cierto? Realmente es un artículo que nos hablan sobre los diversos tipos de materiales poliméricos. Es una revisión, ¿cierto? Un poco de literatura y nos da esta clasificación, ¿no? Este, Acá tienen otro artículo, ¿cierto? Que nos habla también de las propiedades especialmente de la circonia. Otro artículo en el cual nos habla del CATAN, ¿ya? Y otro artículo que también nos habla un poco de la nueva clasificación de las actuales cerámicas. Por eso es que un docente nuestro, que es el doctor Quintana, hizo una clasificación actualizada de acuerdo a toda esta literatura para ordenarlo un poco. Entonces, la clasifica en una base de cerámica vitria, ¿ya? En la cual, como pueden ver, tiene una fase vitria o una fase cristalina, ¿ya? En la cual acá está incluidas las coronas feldespáticas y las coronas de silicato de litio, que se utilizan para el sector anterior, ¿ya? Hasta premolares, y pueden ser realizadas, por ejemplo, la de silicato de litio en puentes de 3 piezas tranquilamente, pero hasta premolares. Si ya vamos a utilizar molares libres de metal, podemos utilizar en base a cerámicas policristalinas, que serían las de circonio. Ahora, si van a hacer incrustaciones, carillas, podemos utilizar cerámicas feldespáticas o de silicato de litio, que son cerámicas vítrias que son bien estéticas. Ahora, pueden utilizar también, si gustan, a veces por condiciones económicas, pueden utilizar en base a poliméricas o en base a híbridas, que son resinas híbridas, en las cuales hay una matriz de resina, o también tienen contenidos de cerámica de circonia, o son resinas nanocerámicas, ¿no? Entonces, como dije, el feldespato es el compuesto principal de las cerámicas feldespáticas, ¿no? Formado pues, por silicatos de aluminio combinados con metales, ¿no? Estas coronas feldespáticas han salido también reforzadas con bauxita, ¿no? Con la finalidad de mejorar sus condiciones y sus propiedades, ¿no? Son cerámicas, como dije, con propiedades muy buenas desde el punto de vista óptico, ¿no? Y se pueden utilizar para carillas, coronas parciales, o hasta restauraciones capitales como incrustaciones, o también carillas oclusales, o si no, las tipo boneless también, ¿ya? Y como pueden ver, también se utilizan como cerámicas de recubrimiento en caso de coronas metalcerámicas. Miren, por ejemplo, acá tenemos unas imágenes, ¿ya? De cerámicas feldespáticas, ¿no? Tenemos también las reforzadas con silicato de litio, o óxido de circonia y silicato de litio también, ¿ya? Como son estas de acá, ¿no? En la cual la fase cristalina está aumentada. Tenemos cerámica reforzada con silicato de litio, como dije, óxido de circonio y silicato de litio, que tienen una gran resistencia a la fricción que está mejorada con respecto a las coronas feldespáticas. Y se pueden utilizar también para restauraciones monolíticas, como carillas, inlays, onlays, endocrowns, coronas anteriores y posteriores, ¿ya? Y como dije, el silicato de litio, ¿ya? Puede ser utilizado como infraestructura de puentes, ¿ya? Sobre eso se puede agarrar y colocar también corona feldespática, o simplemente todo un monobloque de silicato, ¿ya? Pero como dije, hasta premolares, ¿ya? Pueden ser estas también disponibles en el consultorio con materiales tipo CAD-CAM.
como pueden ver acá, ¿ya? Cómo en base a este bloque se realiza este tipo de estructuras, que pueden ser, por ejemplo, coronas unitarias anteriores o tipo puente, pero eso sí, hay que desarrollar unos correctos conectores para que sí no se produzca una flexión y se produzca la fractura. Miren, acá tenemos otro tipo de cerámica de silicato de litio, ¿ya? Tenemos también esta de Sublimity, ¿ya? Que es en base al silicato conocido de circonio, que son un poco más translúcidas. Tenemos el circonio también, que tiene propiedades mecánicas mejoradas con respecto a su resistencia y ya son utilizadas para prótesis parcial fija en caso de piezas posteriores, ¿ya? Como pueden ver, la circonia, ¿ya? Como era de un color medio blanco opaco, se utilizaron al comienzo, cuando salieron al inicio, se utilizaron especialmente como infraestructuras, o sea, en vez del metal, ¿verdad? Luego ha ido mejorando la estética, pero ha bajado un poco la resistencia. Entonces, actualmente ya tenemos circonias ya muy estéticas, ¿ya? Y que se utilizan, como dije, especialmente en el sector posterior, ¿ya? O si tuvieran algún tipo de, por ejemplo, poste metálico en el sector anterior, también pueden utilizar circonia, pero como les dije, ¿ya? Estas circonias en las cuales son tipo multilayer, ¿no? Eh, estos tipos de materiales, como por ejemplo la circonia, ¿ya? Se pueden utilizar con ciertos materiales para que se adhiera bien el cemento resinoso, ¿cierto? Al diente y a la circonia. Por eso es que se utiliza un material que es el MDP, por ejemplo, tenemos el Z-Prime, que se utiliza para mejorar las cualidades de resistencia para la adhesión. Desde el punto de vista entonces estético, aunque es un material un poco limitado por las traducciones, pero como dije, se ha ido mejorando esto, ¿ya? Para que pueda utilizarse tranquilamente en cualquier parte de la boca. Entonces, hay que tener en consideración que la circonia es ácido resistente. ¿Qué quiere decir? De que, tenemos que utilizar ciertos aditamentos para que pueda ocurrir en la misma cerámica esta pequeña adhesión. Entonces, hay que silicatizar este material, ¿ya? Tenemos el ecojet en la cual se coloca en la parte interna, se envía óxido de aluminio en 50 micras más silicato. Entonces, este silicato lo que va a hacer es impregnarse, ¿ya? Para que después se creen esos micro espacios para que sea más retentivo también, ¿ya? Eh, si ustedes ven el nombre de circonio, realmente viene del material, de un metal que es el circonio, que viene a ser trabajado y se producen óxidos, en los cuales ya se convierte en una cerámica, y el nombre que se conocía siglos atrás por los persas era que le llamaban sargón, ¿ya? Palabra persa que se forma de dos vocablos, como pueden ver ahí, que significa oro, que significa color, ¿ya? Entonces, el circonio, al ser ácido resistente, es diferente, por ejemplo, a las coronas feldespáticas puras. Las coronas feldespáticas puras son, por ejemplo, ácidos sensibles. Entonces, hay que utilizar, por ejemplo, ácido fluorídrico, grabar esa parte interna de la corona feldespática, ¿cierto? Por 60 segundos a 2 minutos. Por ejemplo, en caso de silicato de litio, es aproximadamente 20 segundos. No excedernos de esos 20 segundos, porque si no, crearía un problema a esa cerámica, la debilitaría, ¿ya? Y el circonio, al ser ácido resistente, como dije, ya hay que tratar de silicatizarlo, ¿no? O si no tuvieran eso, lo que hay que hacer es lavar bien la circonia con un material que se llama, por ejemplo, Circlean. Luego se lava nuevamente, se seca, se echa un MP, ya que por ejemplo es el Z-Prime, y luego ya se produce pues, la cementación con un cemento resinoso de preferencia. Hay que tener en cuenta que la circonia ya eh, tiene tres formas en las cuales se encuentran ellas. Entonces, una vez que se comienza a trabajar, una es la fase monoclínica, en la cual se encuentra una temperatura ambiente y se va incrementando la temperatura a 11.700 grados centígrados y se transforma en una tetragonal, para luego transformarla disculpa, 1.700 grados centígrados. Y otra es ya la fase, pasa a ser la fase cúbica a 2.370 centímetros grados. Hay que tener en consideración de que esto de circonia también se añade ciertas cantidades de ciertos óxidos, especialmente el litio que va a servir para estabilizarlo. El porcentaje es de 3 a 4%, ¿ya? Por si acaso. Entonces, considerando que es de naturaleza policristalina, presenta poca o ninguna fase vitria, por lo tanto no son sensibles al grabado de los ácidos, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan. Hay que tener en consideración ya que esta cerámica, que está compuesta por óxido de circonio, es altamente sinterizado en un 95% y se estabilizado parcialmente con óxido de litio al 5%. Entonces, a esto se le conoce como circonia o circona, también se puede encontrar en los artículos, ¿ya? Hay que tener en cuenta también en cuanto a su fabricación, que puede ser como cofias, o sea, infraestructuras o también llamadas subestructuras, ¿ya? O pueden enmascarar, la idea es que puedan enmascarar un poco esos postes, ¿ya? Que pueden ser metálicos, colados, ¿verdad? Y hay que tener en consideración que también puede ser aplicada porcelana feldespática sobre esta circonia también. Y hay que tener en consideración que también, si no, pueden hacerla simplemente con la técnica de capas, en la cual se le da ese buen grado de estética, ¿ya? Hay que tener en cuenta que al aumentar la concentración de itrio que se utiliza, va a disminuir ciertas propiedades mecánicas, pero incrementa la translucidez, que es a veces lo que le gusta al paciente, que sea translúcido, medio translúcido esa color, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que tenemos como muñón, ¿ya? Entonces, si tenemos un muñón oscuro, lógicamente no vamos a necesitar mucha translucidez, ¿ya? Entonces, hay que tener también eso en consideración. Si no, se pueden trabajar coronas monolíticas, ¿ya? Que son también translúcidas, ¿ya? Y lógicamente son diseñadas mediante el CAD-CAM, ¿ya? Acá tenemos diversos tipos de materiales, como este de acá, ¿ya? Que se pueden trabajar diversos tipos de estructuras. Tenemos también, por ejemplo, el PMMA, que es un material polimérico. Podemos realizar también puentes, pero desde el punto de vista capaz provisional, ¿ya? Es un material termoplástico transparente, ¿ya? Y se coloca también pigmentos para darle esa coloración adecuada dependiendo del paciente y de las piezas adyacentes, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también su baja resistencia mecánica, ¿correcto? El PMMA es el polimetacrilato de metilo, ese es el nombre, ¿ya? Entonces, está indicado, como dije, para restauraciones temporales, porque hay veces que necesitamos pues, trabajar a un paciente por mucho tiempo. Entonces, en vez de hacer coronas de termocurado, ya podemos hacer unas coronas que sean fabricadas con este tipo de material PMMA, que es un poquito más resistente, ¿ya? Y va a permitir un fresado, ¿ya?
Dependiendo también del fabricante, ¿ya? Hay que tener en cuenta que se pueden utilizar también para carillas, para inas, zonas, coronas o puentes, pero como dije, en forma provisional. ¿Ya? Acá tienen, por ejemplo, bloques de PMA hechas en Qatar, como este de acá. ¿Ya? Y como pueden ver, pues son bien estéticas, ¿verdad? Pero si el paciente por cuestiones económicas, lógicamente, no pudiera realizarse coronas tal cerámicas o pues, libres de metal, ¿cierto? De cerámica, podrían utilizar estos de PMA, pero lógicamente en cuanto a longevidad es menor, ¿verdad? Eso hay que decirle al paciente. Tenemos también estas nanocerámicas, ¿ya? Que son composite de resina, ¿cierto? Es una matriz polimérica rellena con nanopartículas cerámicas. O sea, la matriz es polimérica. Hay otras en las cuales la matriz es cerámica, ¿ya? Entonces, tiene un 8% aproximadamente de este tipo de relleno, ¿ya? Están compuestas por cerámica convencional, puede ser compuesta también por cerámica policristalina con circonia o una combinación de ambas, ¿ya? Entonces, tienen características similares al tinte natural, ¿ya? Su grado de resistencia a la fricción va por los 200 megapascales, ¿ya? A la compresión es de 380, ¿ya? Y a la abrasión tiene alrededor de 2 a 10 micras por año que se abrasiona, ¿ya? También pueden ser utilizados, como dije, para ese tipo de rehabilitaciones como son coronas unitarias, en el sector anterior o posterior, o puentes, ¿cierto? Tienen este material, por ejemplo, que vienen también en bloques. Y miren, pues, cómo acá se han realizado no solamente coronas, sino también se han retirado amalgamas para realizar estas incrustaciones, ¿ya? Tienen este otro material también conocido como Bitinamic, que es el PINC, que es un material de cerámica infiltrada con polímero, ¿ya? eh, combina también las diversas propiedades tanto de la cerámica como del polímero, ¿ya? Es un material que llamamos híbrido, ¿ya? Entonces, es un material que tiene una vibración similar también, con alta resistencia también a la resistencia a la flexión, ¿ya? Y una elasticidad cercana a la dentina, ¿ya? Eh, También podemos decir que se pueden utilizar para caídas, incrustaciones, columnas anteriores y posteriores. Y si cualquier cosa también se puede maquillar. Acá tenemos, por ejemplo, cerámicas fretepáticas. Como dije en algún momento, las totalmente fretepáticas no se utilizan para puentes, sino solamente como coronas unitarias. Hay que tener en consideración que la resistencia de las coronas cerámicas ya va a depender de dónde está ubicado, ¿cierto? Para elegir el material adecuado, dependiendo también si es que el paciente tiene hábitos o no, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta para que así no se produzcan pues fracturas o microgrietas, ¿ya? O ciertas porosidades que se podrían dar. Por eso es siempre bueno que las cerámicas deben estar glaseadas, pero también se dice que mejor es pulirlas, o sea, puede estar glaseadas y después pulirlas con caucho. Y esto va a ayudar a que no se erosione mucho. Acá están ciertos criterios de selección de las cerámicas, ¿ya? Con respecto a su baja resistencia, a su resistencia moderada o a su alta resistencia, ¿ya? Hablándolo en megapascales, ¿correcto? Con respecto a la prueba de la cerámica en boca, ¿ya? Hay que tener en cuenta que, es muy importante cuando ustedes van a probar estos materiales en la boca, tiene que tener un correcto ajuste marginal. Hay que ver también la prueba de oclusión y la prueba de contacto con los dientes adyacentes. Por lo tanto, es un proceso donde ustedes tienen que verificar que encaje correctamente el diente preparado y que la oclusión, ¿cierto?, haya una buena intercupulación y que no quede alta la mordida, ¿ya? Entonces, es crucial asegurar que para el paciente esté cómoda, no haya mucha presión con los piezas adyacentes, sea funcional y estética, ¿ya? Entonces, una vez asentada la corona en la boca del paciente, en el muñón, hay que ver bien el ajuste marginal, ¿ya? Es muy importante en esta prueba asegurar el ajuste perfecto. Se dice que, de acuerdo al American Dental Association, es de 100 a 120 micras, pero ahora con los nuevos materiales y la nueva tecnología, especialmente asistido por computadora, se está hablando a nivel marginal de ajustes que pueden llegar a ser menores de 50 micras o 30 y tantas micras, ¿ya? Hay que verificar también la estética, ¿ya? Para que así, especialmente, no cuando hacemos pues, coronas en toda la boca, sino especialmente cuando tenemos piezas adyacentes que son naturales, tratar otro material también conocido como Bitinamic, que es el PINC, que es un material de cerámica infiltrada con polímero, ¿ya? Eh, Combina también las diversas propiedades tanto de la cerámica como del polímero, ¿ya? Es un material que llamamos híbrido, ¿ya? Entonces, es un material que tiene una vibración similar también, con alta resistencia también a la resistencia a la flexión, ¿ya? Y una elasticidad cercana a la dentina, ¿ya? Eh, También podemos decir que se pueden utilizar para caídas, incrustaciones, columnas anteriores y posteriores. Y si cualquier cosa también se puede maquillar. Acá tenemos, por ejemplo, cerámicas fretepáticas. Como dije en algún momento, las totalmente fretepáticas no se utilizan para puentes, sino solamente como coronas unitarias. Hay que tener en consideración que la resistencia de las coronas cerámicas ya va a depender de dónde está ubicado, ¿cierto? Para elegir el material adecuado, dependiendo también si es que el paciente tiene hábitos o no, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta para que así no se produzcan pues fracturas o microgrietas, ¿ya?
o ciertas porosidades que se podrían dar. Por eso es siempre bueno que las cerámicas deben estar glaseadas, pero también se dice que mejor es pulirlas, o sea, puede estar glaseadas y después pulirlas con caucho. Esto va a ayudar a que no se erosione mucho. Acá están ciertos criterios de selección de las cerámicas, ¿ya? Con respecto a su baja resistencia, a su resistencia moderada o a su alta resistencia, ¿ya? Hablándolo en megapascales, ¿correcto? Con respecto a la prueba de la cerámica en boca, ¿ya? Hay que tener en cuenta que, es muy importante cuando ustedes van a probar estos materiales en la boca, tiene que tener un correcto ajuste marginal. Hay que ver también la prueba de la oclusión y la prueba de contacto con los dientes adyacentes. Por lo tanto, es un proceso donde ustedes tienen que verificar que encaje correctamente el diente preparado y que la oclusión, ¿cierto?, haya una buena intercupulación y que no quede alta la mordida, ¿ya? Entonces, es crucial asegurar que para el paciente esté cómoda, no haya mucha presión con los piezas adyacentes, sea funcional y estética, ¿ya? Entonces, una vez asentada la corona en la boca del paciente, en el muñón, hay que ver bien el ajuste marginal, ¿ya? Es muy importante en esta prueba asegurar el ajuste perfecto. Se dice que, de acuerdo al American Dental Association, es de 100 a 120 micras, pero ahora por los nuevos materiales y la nueva tecnología, especialmente asistido por computadora, se está hablando en a nivel marginal de ajustes que pueden llegar a ser menores de 50 micras o 30 y tantas micras, ¿ya? Hay que verificar también la estética, ¿ya? Para que así, especialmente, no cuando hacemos pues, coronas en toda la boca, sino especialmente cuando tenemos piezas adyacentes que son naturales, tratar de que haya un correcto biomimetismo. Hay que identificar también los problemas que pueden darse ante el ajuste ante la estética antes de la colocación final de la corona, ¿ya? Por si no, después el paciente va a reclamar, entonces es preferible enseñarle al paciente esto. Entonces, los beneficios que se tiene es que son coronas con mayor durabilidad, ¿ya? Siempre y cuando el ajuste oclusal sea el adecuado, ¿ya? La idea es que como tiene un buen comportamiento en la boca, va a ser bien cómodo, ¿ya? Y el paciente va a estar muy satisfecho, especialmente con la función estética, ¿ya? Entonces, en estas pruebas en boca, ¿ya? Como dije, lo que hay que hacer para que esta corona dure durante muchos años, o sea longevo, hay que verificar bien la mordida, que no quede alta, porque también podría producir problemas a nivel de los músculos o de la articulación temporomandibular, que también no cause sensibilidad al diente, ¿ya? Especialmente en piezas vitales que están un poco más allá de lo normal, hay que tener en cuenta también el postoperatorio, ¿ya? Para que así no haya sensibilidad después si tengan que retirar la corona y tengan que hacer un tratamiento de conductos, ¿verdad? Que también el contorno de la corona, ¿ya? Sea un contorno, un perfil de emergencia adecuado para que sí pueda higienizarse bien el paciente y no quede sobrecontorneado o subcontorneado. Entonces, en estos ajustes clínicos hay que ver bien el contacto proximal con respecto al hilo dental, ¿cierto? Que suene clic-clic, pero que sea un tipo de contacto tipo superficie a nivel proximal, ¿verdad? Verificar bien también los márgenes a nivel gingival, hacer el ajuste oclusal, ya con el papel articular, que pueden ser tranquilamente de 20 a 30 micras, ¿ya? Y realizar los movimientos excéntricos, ¿verdad? En céntrica, en lateralidades, en protrusión, ¿ya? Hay que tener en cuenta también que si tenemos, por ejemplo, coronas metal cerámicas, hay que arenarlas con velocidad de aluminio para que después pueda retenerse bien en bocas. Entonces, la idea es que ya venga, si ya no se va a hacer ningún ajuste interno, ya vengan arenadas. O ustedes van a tener que arenar. Otro punto importante en la prueba en boca es el color, ¿verdad? Actualmente, pues, los pacientes quieren coronas o dientes que estén lo más claro posible. Y a veces las piezas adyacentes pasan por procesos de blanqueamiento. Entonces, hay que tener un buen colorímetro que también tenga los colores de piezas que han sufrido blanqueamiento, ¿verdad? Para que así el paciente pueda escoger conjuntamente con ustedes, ¿verdad? Entonces, es muy importante la toma de color, ¿cierto? Previo a la prueba en boca de la cerámica, ¿verdad? Y también, lógicamente, durante la prueba en boca, porque hay que excepcionarlos que realmente es el color que le hemos pedido al técnico, ¿verdad? Acá pueden ver entonces cómo se está probando en boca los colores, ¿cierto? Y si está de acuerdo a lo que el paciente ha escogido, ¿verdad? Entonces, hay que chequear, acá en esta imagen pueden ver, por ejemplo, con un explorador, ¿ya? Podemos, por ejemplo, el perfil, que es uno bien finito en la punta, podemos verificar si realmente hay una continuidad, ¿ya? No hay tenemos que ver una solución donde tienen que ser continuidades, no que hay una pequeña cavidad, o que también, hay veces que también se produce recesión de la encía, capaz debido a los provisionales. Y no es que la corona esté mal adaptada, sino que debido a los provisionales se ha recesionado y capaz la corona, el tallado está en ese momento juxta o sub, y después de colocar esos provisionales o del cemento provisional que está inflamando, se ha recesionado, ¿verdad? Entonces hay que chequear bien eso también, ¿ya? Entonces es muy importante ya el ajuste marginal y la presencia pues de un correcto contorno que no sea ni subcontorneado ni sobrecontorneado, ¿verdad? Fíjense, acá por ejemplo, son coronas que son realizadas en toda la boca del paciente. Entonces, hay que realizar con un correcto plano cruzal, ¿cierto? Contactos en habitual que sean simultáneos, ¿cierto? Y que en los momentos excéntricos no produzca pues, interferencias, ¿ya? Fíjense también que en la prueba de esta en boca de la cerámica hay que chequear bien el acceso, la inserción de esta corona y que si tuviera algún problema con un papel articular interpuesto entre la pieza adyacente y la corona, chequear bien la presión que podría haber que impide que se asiente correctamente, ¿verdad? Entonces, esto se va a chequear en boca hasta que asiente completamente. Igualmente, en caso de coronas metal cerámicas que tienen cerámica, como en este caso hepáticas, chequear bien de que el póntico no presione la mucosa o que produzca una isquemia que no se vaya, ¿ya? Hay veces que estos pónticos pueden ejercer cierta presión que no, una vez, por ejemplo, probados los metales, ya todo está haciendo perfecto, pero de repente colocan la cerámica y el puente no asienta y es porque el póntico está ejerciendo una presión en la mucosa que impide que asiente correctamente. Entonces eso también hay que chequearlo. O capaz que la cerámica esté invadiendo más allá de donde está tu tallado también, ¿verdad? Todo eso hay que chequearlo cuando hacemos la prueba en boca. Al igual que los ajustes oclusales como los papeles articulares, chequear bien que hay un contacto pues tipo cúspide fosa o cúspide reborde o cresta marginal para así evitar pues interferencias en la oclusión o que quede demasiado alto. Para finalizar esta primera parte, hasta el siguiente martes, podemos decir que las cerámicas dentales representan una opción de restauración altamente eficaz, ¿ya? Combinada con estética, resistencia y biocompatibilidad. Por lo tanto, va a convertir este tipo de material en una elección preferida, no solamente para ustedes, sino también para el paciente, ¿correcto? Entonces hay que ser muy cuidadosos en elegir el correcto material dependiendo del caso clínico, de las condiciones clínicas, ¿cierto? Y hay que tener en cuenta que con lo último que es la tecnología, especialmente materiales realizados en CAD/CAM, ¿ya? Tienen ciertas consideraciones muy importantes para el paciente y para ustedes en cuanto también a tiempos, ¿ya?
Entonces, siempre hay que tener en cuenta también los hábitos que podrían ocurrir y el tipo de fuerza masticatoria que podría tener el paciente para así evitar fracasos desde el punto de vista pues, clínico, ¿verdad? Porque a veces también pueden suceder fracasos de tipo laboratorial, pero hay que evitarlos, siempre hay un porcentaje mínimo, se describe que es un 5% de a veces errores desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista laboratorial, o sea, 2 puntos y pico por cada uno de ellos, ¿verdad? La idea es evitar esto y desde el punto de vista clínico, si el paciente tuviera pues, hábitos, habría que proteger esos trabajos con un dispositivo que es la férula cruzal, ¿verdad? Y si es que el paciente tuviera interferencias, hacer los ajustes previos, ¿correcto? Esto es todo lo que quería decirles el día de hoy, ¿ya? Acá están mis correos para cualquier duda que tengan.